Scombers Combrus. Allí donde parece una fórmula mágica o un vocablo de brujería, Scombers Combrus es una especie de peces pertenecientes a la familia de los Scombreidae y que comúnmente llamamos caballa, y tomará parte en este proyecto. Desde el océano y mares, donde amplias aguas profundas los envuelven en invierno, en primavera los grandes bancos de peces azules se mueven hacia las costas más cálidas para reproducirse y veranear. Son grandes bancos de peces, son caballas, con sus brillantes cuerpos cónicos, esbeltos, ojos grandes y su voracidad. Cálidas corrientes los esperan. ¿Hacia dónde se dirigirán? ¿A dónde los llevarán? ¿Se trazan una ruta? ¿Siguen las corrientes? ¿Son un banco de peces? ¿Una unidad? ¿O son un grupo de individualidades diferentes que comparten un mismo trayecto? ¿Actúan como una única unidad colectiva que se mueve por la inercia de satisfacer su ciclo biológico? ¿O actúan con conciencia e intención organizada? ¿Unidos harán una fuerza? ¿Para qué o para quién? Sobre estas y otras preguntas tratamos en este proyecto que habla de grupos, de individualidades, habla de la estupidez de algunos y de la virtud de otros, de los que se conforman con llegar al final del mes y de los que se enfrentan a la rutina, la pereza y quieren algo más de la vida, de los que creen que el arte debería estar en los museos y de los que intentan llevar el arte en todas partes, de los que tienen la verdad absoluta y cierran el paso a la poesía y no conocen el verdadero arte, de los que cualifican el trabajo de un artista, un poeta, un músico en números, y de los que con aprecio y sorpresa, inquietud, apoyan el trabajo de un creador, de los que creen que aparentar ostentación les confiere poder y eleva su estatus social, y de los que creen en la honestidad y honradez de su trabajo, de sí mismos, de los que animados por ideologías intentan dirigir el arte y allí donde no lo consiguen trabajan para destruirlo o apartarlos de la escena, y de los que a pesar de las dificultades siguen íntegros, libres y creativos, de los que juegan con el sentido de las palabras para sus fines y lo que con su trabajo y actitud aclaran, limpian, definen estos sentidos para que no haya confusiones, de los que se escudan detrás de un grupo para pensar, hablar, y de los que creen en lo que hacen y en lo que son, de los que...